Bien, está Jorge Álvarez, hombre del radicalismo de San Isidro, concejal de San Isidro. Jorge, gracias por venir. ¿Cómo va? Gracias, Mariano. Buenas noches. ¿Cómo estás? En principio ahora vamos a ir hablando de política, pero quería convocarte por una presentación que hicieron en el Colegio de Abogados de San Isidro a través del Instituto de Políticas Públicas, el IADEP, que ustedes desarrollan, que tiene que ver con la Argentina indocumentada, ¿no? Y los chicos indocumentados. ¿Qué refleja ese trabajo? Bueno, en primer lugar, el IADEP es una organización sin fin de lucro y no tiene vínculo con la política, más allá de que, como en mi caso, tengo una participación política tan separada de las aguas. Nosotros presentamos el jueves pasado un informe que realizamos en conjunto con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre la situación de la infancia indocumentada en la Argentina. Esto es niños que nacieron en el territorio argentino, que no cuentan con partida de nacimiento ni DNI porque sus padres no lo inscribieron. Es el primer informe que se ha hecho en nuestro país, es el primer informe que revela una cantidad aproximada de 168.000 niños menores de 17 años sin documento. Es un informe que refleja cualitativamente cómo vive esta población y dónde reside en mayor medida en el Gran Buenos Aires, y además contempla exclusivamente la Argentina urbana, no mide el sector rural de nuestro país, con lo cual, teniendo en cuenta que falta medir a los mayores de 17 años y que no está contemplada la Argentina rural, es muy probable que estemos hablando de una cifra mucho mayor. Pero eso refleja una situación de pobreza estructural en nuestro país que no ha sido modificada y que, por el contrario, este informe lo que nos muestra es que en los últimos 4 años se duplicaron la cantidad de nacimientos que no son registrados por los padres. En los últimos 4 años se duplicó. Coincide con la asignación universal, con una legislación de excepción que nace en el 2009, que permite que los niños indocumentados hasta los 12 años sean inscritos en el registro civil, y coincide con la digitalización del sistema documentario en la Argentina. Con lo cual, lo que estamos hablando es de una población que transita su vida por fuera de la economía formal y del mercado formal de trabajo. Entonces, todas estas modificaciones que hace el Estado, todas estas cuestiones que se hacen dentro del marco de la formalidad, no les llega. Claro, eso te iba a preguntar, porque uno dice, a ver, puede parecer para algunos de las urgencias diarias, bueno, chicos indocumentados, es realmente grave, porque te expulsa del sistema, tiene que ver con la identidad. ¿Qué quiere decir un pibe indocumentado? Mira,
Yo creo que sería muy interesante preguntar y traer testimonios de personas que han sido documentadas y que hoy no lo son, como es el caso de Nahuel Blanco, que estuvo presente, y también de quienes lo están. Yo creo que son el rostro visible de una situación de precariedad y pobreza que no solo el gobierno nacional, en gran medida la dirigencia de nuestro país sigue sin tocar. Nosotros tenemos un problema en eso y me parece que ahí es donde está el nudo central de esto. Hay una Argentina que desconocemos los ciudadanos comunes y los que hacemos política, los que estamos día a día filosofando y leyendo la realidad social. Algo ajeno está ahí. Es algo ajeno que es apelado en los discursos, que suena bien, pero que en el contacto directo no pasó nada. ¿Cómo ves el país? Mira, yo tengo una percepción del país un poco pesimista, sobre todo por los que gobiernan y por los que aspiran a gobernar. Esto lo he manifestado en cuanto a oportunidad tuve, porque yo creo realmente que estamos ante una década perdida por el gobierno y también por la incapacidad de no construir una alianza electoral, sino discutir otras cosas. El gobierno habla de una década ganada. Bueno, es llamativo eso, porque hace 14 meses murieron 50 personas en un tren que iba a la velocidad de una bicicleta, no pudo frenar. Y hace poco tiempo murieron 60 personas porque llovió. O sea, dicho todo esto, pasemos a otro tema. Creo que... A ver, qué definición interesante la tuya, porque después a eso los políticos le agregan un montón de explicaciones, pero uno era un tren a velocidad de bicicleta y el otro que llovió, digo, esta es así. Punto. Y después pueden faltar horas, llovió mucho, poco, no, pero lo que después sea. podemos discutir y adentrarnos, como hemos dicho muchas veces, en discursos de maquillaje. Pero los trenes de hoy son mejores de los de hace 10 años. Las rutas de hoy en la Argentina son mejores que las de hace 10 años. Yo sinceramente creo que estamos mal, insisto, por el gobierno, pero también por los que están enfrente. Acá hay una actitud espejo. Entonces, el problema de la Argentina no es una discusión derecha-izquierda, buenos y malos. Esto es un problema de desarrollo versus subdesarrollo. Y claramente tenemos quienes son los activistas del subdesarrollo. Nosotros podemos visualizar eso en la Argentina. O sea, el tren Mitre, que es el que usamos mayoritariamente los que vivimos cerca, para el lado este de San Isidro, tiene hoy una frecuencia de entre 30 minutos. Hoy a la mañana el tren Mitre
funciona peor que antes de la masacre de 11, ¿no? Bueno, entonces creo que si nosotros nos perdemos en debates políticos sobre las elucubraciones y no visualizamos que hay un caldo ahí de cultivo en gestación de bronca, que hay inseguridad, me la niegan, hay inflación, me la niegan, viajar, el transporte público cada día es peor, no me solucionan los problemas que tengo en la puerta de mi casa. Bueno, esto sin duda habla de que hay algo que no está bien y algo que es peor lo que viene. ¿Eso qué es? ¿Eso es el relato del gobierno? No, no, Aunque seguís haciendo hincapié en esas críticas a la yo, oposición. a ver, yo quiero, el gobierno, para mí, a diferencia de lo que señaló el consultor Giacobbe, yo creo que el gobierno tiene la capacidad de todavía conducir la política argentina, porque el gobierno instaló algo que es propio de todo gobierno, que es un relato, es decir, bueno, esto es lo que está pasando. Pero lo llamativo de esta actuación del gobierno, de esta construcción del relato, es que se lo cree la oposición. Y ese es el problema. El gobierno dice que ser homogéneo ideológicamente. Ahora, Vudú con Mario Weinfeld, ¿qué tiene que ver? Estela Carlotto con Gilles Fran. Es todo verso eso. Ahora los de enfrente se lo creen. Entonces, ahí tenemos un problema. Después tenemos otra discusión. Pero ¿cómo se lo creen? Hay sectores de la oposición que son muy duros con el gobierno. Pero se cree en el paradigma de que hay que ser homogéneo ideológicamente. Ahora, si yo quiero buscar una solución para los problemas del país, si yo quiero poner en discusión cómo hacemos para en 2 años tener un tren rápido en la Argentina, yo quiero ir a Córdoba en tren en 6 horas. Es tan demente lo que estamos pidiendo. Quiero tener autopista y no matarme en las rutas como le pasa a los argentinos. Ahora, eso, para ponernos de acuerdo con 4 puntos sobre eso, es necesario que tengamos en claro que coincidimos con un debate programático, además en un mundo... A ver, ¿y por qué no lo puede hacer la oposición? Porque digo, toda la gente que está en la calle también se lo dice o no se unen, o no nos representan. Hablé de un pesimismo que tenía que ver con lo que le correspondía al gobierno y lo que está enfrente. El conjunto de vanidades y mezquindades lo expresa una figura el otro día en la Cámara de Diputados llenando de basura a todo el mundo, porque están todos pensando, interesados o no, que les conviene que este ciclo continúe, porque si no es increíble, es tan grande las ganas que tienen de no gobernar algunas personas en la Argentina, que hacen todo lo posible para esto. Yo pertenezco
generación que quiere ser parte de un proyecto político que transforme a Ahora, Argentina. ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra ese Bueno, yo creo que en proyecto? primer lugar hay que analizar la política no tanto como creemos los políticos, sino que pasa en la gente. Yo tomo un consultor o un analista político típico, me va a decir, bueno, está en construcción dos bloques ideológicos, centro izquierda y centro derecha. Y eso es verdad, son dos bloques de los que hacemos política, de los que pensamos política. Ahora, yo te lo pongo en la cancha, en la sociedad hay un bloque que defiende al gobierno, que cree en lo que dice el gobierno, que si el gobierno dice que hay sol y llueve, le creen. Y tenés un bloque de gente que dice, basta de esto, hermano. Yo viajo en este tren, yo quiero cambiar mi vida, quiero ahorrar, quiero tener la posibilidad, una herramienta para ahorrar, quiero ser libre de cómo ahorro y con qué herramienta utilizo para ahorrar. Y hay de esos dos bloques hay un tercero que mira y duda, pero es chiquito. Entonces, si ese bloque social que está esperando otra cosa, que está esperando otro tipo de dirigencia política, porque este también es un problema de lo que tenemos que ver acá. Cuando arrancamos esta conversación, hablamos de una situación concreta de personas que padecen la pobreza en su condición extrema. Ahora bien, nosotros vemos una dirigencia política que esté discutiendo, reflexionando sobre los próximos pasos de la Argentina, que esté realmente dispuesta a decirme arremango, pienso distinto, estoy pensando, nuestro país en 20 años va a llegar a su techo de crecimiento demográfico y poblacional, es una oportunidad excelente, tenemos un contexto internacional favorable. Creo que Terráneo fue que lo planteó en algún momento y allí, Bueno, pero digo, desde ahí no se avanza, desde una editorial de un diario nada más. todos estamos tarde o temprano subsumidos en una trampa que dicen, bueno, vamos a definir y cómo definimos esto y la urgencia electoral. Entonces, frente a esto, vos me preguntas, ¿cómo hay que hacerlo? Y bueno, yo creo que hay que tener un poquito de grandeza también, hay que decir, ¿qué estamos dispuestos a jugar? ¿En qué estamos dispuestos a ceder, a perder también? Pues yo estoy dispuesto a perder cosas. Yo estoy dispuesto a perder cosas porque creo que este es un momento de excepcionalidad en la Argentina. ¿Por qué creo que es un momento de excepcionalidad? Porque quienes dirigen el poder, a diferencia de lo que piensan algunos, que analizan y dicen este es un ciclo terminado porque tiene fecha de vencimiento, yo creo que este es un gobierno y un grupo faccioso que ha determinado y mostrado claramente que respeta lo que dice el árbitro solo si le conviene. Entonces la Corte Suprema era maravillosa hasta que se le osó decir que difería en algo con el gobierno. Este es un grupo faccioso que utiliza la información del Estado ¿para qué? Para la empresa.
empresas propias. Esto no es moneta con Menem. Estos son señores que se quedan con nichos rentables de la economía argentina y le meten la mano en el bolsillo con la información del Estado. Recuerdo, un expresidente que un día se compró 2 millones de dólares, pues sabía que el otro día cambiaba el precio. No estoy inventando nada. Y este es un gobierno también que manipula las reglas electorales. En el 2009 puso las PASO. Las PASO son producto de la derrota de Néstor Kirchner en la testimonial del 2009. Que son las internas abiertas y simultáneas, ¿no? ¿Por qué las hizo? Para democratizar el sistema, no, sencillamente para pulverizar a la oposición. ¿Por qué? Porque el acuerdo cívico, que era el que había ganado las elecciones, el día después de que se votaron las PASO, explotó en 1000 pedazos. Porque Carrió dijo, yo no lo voto a Cobos. Y ahí ya arrancamos en derrota. El gobierno seguía derechito y la oposición ya tenía un cachito menos. Entonces, manipulación electoral y después, por último, lo que es más grosero. Lo que es más grosero, que es todo lo que refiere a la manipulación del discurso hasta el punto tal de que para justificar que se quedan con el negocio del fútbol apelan a la dictadura. Tuvimos un caso de una señora presidenta que un día nos dijo que tenía cáncer y 15 días después le dolía la muela. O sea, el límite de la manipulación no se le conoce antecedente. Entonces, yo sinceramente creo que es mal diagnóstico pensar que estamos ante jugadores republicanos que saben que tienen fecha de vencimiento y que hay reglas de juego y que estas elecciones son una elección más. Esta es una elección que va a dirimir la condición en la cual se va a dar el partido en el 2015. Y yo creo que Argentina ha construido excepcionalidades rarísimas. Es el único país del mundo que tiene un balotaje con el 45%, si el segundo saca 30%, etcétera, etcétera. En estas elecciones Gustavo Pose va a ir con el PRO y aparentemente va a ser candidato a diputado. Ahí acompaña el radicalismo de San Isidro. No, yo creo que ahí hay que comunicar esto muy claro. Yo no soy quien para hablar en nombre de Gustavo Pose, pero sí puedo decir lo que presumo y entiendo e interpreto. Yo creo que estamos ante la decisión de construir un espacio social, político, lo suficientemente amplio donde lo integran muchos sectores. Y parte de esos sectores puede ser el PRO como pueden ser otros. Y en ese sentido lo veo muy inteligentemente a Gustavo Pose
ofreciéndose como un articulador y poniéndose a disposición, sin decir de antemano, voy acá, voy allá, lo hago por esto y por aquello. Sí, sí, por lo menos hasta ahora habla de construir un frente, ¿no? De ponerle el cuerpo a esta situación. En ese sentido, yo en eso creo que hace lo correcto para este momento. Este momento lo que se necesita es decir, bueno, está bien, jugamos y tratamos de construir entre todos. Ahora, es lo que uno desearía, son todos los colores que uno cree, qué sé yo. Para mí no es el momento, hay que saber diferenciar las contradicciones, ¿sí? ¿Cuál es la primaria, la secundaria, etcétera, etcétera? Hablaste de las internas, sobrevuela por ahí por algunos pasillos cuando uno habla con los dirigentes que no se hacen este año. ¿Vos crees que va a haber internas o que tal vez al gobierno no le conviene la interna y se va directo a la elección? Mira, a mí me cuesta mucho hacer futurología con lo que hace el gobierno porque claramente acá lo dijimos el año pasado cuando hablábamos del famoso 7D y yo te decía que era muy difícil que el gobierno pueda cumplir su palabra de que quería hacer cumplir el 7 de diciembre la legislación y que podía hacer todo. Después demostró que tenía cevita, que toda esa pólvora que decía era cevita. Bueno, hoy todavía no se sabe realmente qué hay atrás de todos estos proyectos del Consejo de la Magistratura, qué es lo que viene con todo esto. Yo sinceramente creo que hay un claro intento de romper las reglas de juego institucionales en la Argentina, que el kirchnerismo y la señora... Es grave esto, digo, no sos el único que lo dice. No, yo tengo mi lectura de la realidad es esta. Estamos ante un gobierno que no respeta la regla de juego y que está dispuesto a perpetuarse en el poder. A hacer cualquier cosa para quedarse en el poder. Polarizando el país con un 30, un 40% de gente que le responda y lo demás me frega porque además son todos incapaces de juntarse, Son están todos dispersos, a la patria. son todos traidores a la patria y justicia solo para los amigos nuestros y para ellos nada. Entonces, mi paradigma es este, sinceramente no veo que haya ninguna esperanza de que se respeten las reglas del juego. Creo que van a pelear hasta el final, van a intentarlo y lo van a hacer sobre todo mientras exista una confusión muy fuerte entre los que están enfrente. Mientras no se entienda que hoy no estamos discutiendo candidaturas, hoy lo que estamos discutiendo es si ponemos un freno. Si ponemos un freno, después veremos cuáles son las reglas de juego hasta el 2015. Porque no es que hay que destituir a este gobierno, hay que pararlo y que se dediquen a gobernar. Y después en ese tiempo que queda hasta el 2015, conversaremos.
los argentinos, pero siempre con una unidad de criterio de 2 o 3 puntos. Basta de este juego de cambiar las reglas de juego porque le interesa al gobierno y nada más. Basta de utilizar la información del Estado para generar negocios para los amigos del gobierno, metiéndole la mano en el bolsillo a los que ganan la plata en la Argentina, que si queremos hacer una redistribución del ingreso como han demostrado en estos 10 años, no es por este camino. Porque la única redistribución del ingreso que se ha visto hasta acá es la de los amigos del poder. Si bien hay un crecimiento que se da en todo el contexto occidental sobre la incorporación de las clases medias o el crecimiento de las clases medias, en la Argentina, el que nace pobre hoy muere pobre, igual que hace una década. Y nosotros prendimos fuego 9.000 millones de dólares por año en este tiempo. Entonces, yo creo que frente a esta posición hay que poner un dique. Después, paso a paso. Jorge, gracias por la charla, un gusto como siempre. A vos. Última pausa, ya venimos con el cierre, el análisis económico de Juan Enrique y también algunas cuestiones que nos quedan junto a Cristian Rompani para hablar de la política en la zona norte. Ya venimos.